Buenos días, tengan todas y todos ustedes a la transmisión en vivo del evento del 44º aniversario de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. La Facultad de Economía Vasco de Quiroga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo surgió por acuerdo del Honorable Consejo Universitario hace 44 años, tiempo en el cual se ha planteado constantemente la búsqueda de mecanismos que le permitan adecuarse y vincularse a la dinámica del contexto económico y social del país y del Estado, lo cual le ha permitido consolidarse como una institución educativa de vanguardia. Para dar inicio a nuestro evento, escucharemos las palabras que dirige a la comunidad de la FEVAC el doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy la universidad está de plácemes. La Facultad de Economía Vasco de Quiroga fue fundada el 23 de octubre de 1973 por iniciativa del entonces gobernador del estado de Michoacán, licenciado Carlos Torres Manso. A 4 décadas de existencia, la facultad se ha consolidado en la enseñanza de la ciencia económica a través de la licenciatura en Economía y de 4 programas de posgrado: la maestría en Gestión Pública de la Sustentabilidad, la maestría en Desarrollo y Sustentabilidad, el doctorado en Desarrollo y Sustentabilidad, así como el doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria. Además, ha extendido su oferta académica a la unidad profesional de la ciudad de Lázaro Cárdenas con el programa de licenciatura en Comercio Exterior. Hoy, en su aniversario, celebramos estos 44 años de aportación a la ciencia económica de nuestro país. Enhorabuena. Agradecemos a la distancia el mensaje que dirigió a la comunidad de la Facultad de Economía el doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de nuestra máxima casa de estudios. Dentro de los objetivos y metas que persigue la Facultad de Economía se encuentra la formación de economistas con un alto bagaje teórico y técnico, capacidad de análisis, espíritu crítico y reflexivo, pero sobre todo con un amplio sentido social, humanitario y comprometido siempre con la problemática social del Estado. A continuación, escucharemos las palabras que dirigirá en vivo a la comunidad el doctor Manuel Ricardo Romo de Vivar Mercadillo, director de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Agradecemos las palabras del doctor Raúl Cárdenas Navarro, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por el 44º aniversario de nuestra facultad. Saludo a mis compañeras en la administración, la maestra en ciencias, Erika Jenny González Mejía, secretaria académica, a la ingeniera Paulina Ramírez Vital, secretaria administrativa, y a la doctora Hilda Rosalba Guerrero García Rojas, jefa de la División de Estudios de Posgrado. De igual manera, aprovecho para saludar a las profesoras y profesores de tiempo completo y por asignatura, a los técnicos académicos, al personal administrativo y a las alumnas y alumnos de la licenciatura en Economía y posgrado. Es un honor festejar el 44º aniversario con ustedes. En estos 44 años hemos visto pasar diversas situaciones. El egreso de 40 generaciones de economistas, en donde muchas de nuestros egresados han sido, son y serán parte de la actividad económica, política y social del estado de Michoacán.
4 reformas al plan de estudios de la licenciatura en Economía, el surgimiento de 5 nuevos programas, la licenciatura en Comercio Exterior, la maestría en Desarrollo y Sustentabilidad, la maestría en Gestión Pública de la Sustentabilidad, el doctorado en Desarrollo y Sustentabilidad y el doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria. Se ha fortalecido nuestra capacidad académica, así como la competitividad con nuestros 5 programas educativos acreditados por los organismos respectivos. En fin, cosas buenas, momentos agradables, aunque también momentos difíciles. Aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso. Espero que su estancia académica sea productiva en los nuevos semestres que dura la licenciatura en Economía. Asimismo, saludo y reafirmo nuestro apoyo y solidaridad a nuestros estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno semestre. Es momento de ver por nuestra facultad y fortalecerla. De ahí surgen retos importantes que tenemos que lograr. El fortalecimiento y consolidación académica de nuestro programa de estudios de la licenciatura en Economía mediante una reforma integral y lograr su 4ª reacreditación. Privilegiar el proceso de reforma y reacreditación del programa de la licenciatura en Comercio Exterior. Impulsar la creación de una maestría con orientación profesional en la unidad profesional de la ciudad de Lázaro Cárdenas. Fortalecer los procesos de planeación académica, reformar el programa de la maestría en Gestión Pública de la Sustentabilidad con un enfoque profesionalizante de calidad para poder ser parte del PNPC de CONACYT. Una vinculación con los agentes gubernamentales, empresariales y sociales, esperando ser aliados estratégicos para la consolidación y desarrollo del Estado. Debemos luchar por una facultad que se comprometa constantemente con la excelencia académica mediante procesos de revisión de sus programas educativos, bajo esquemas de responsabilidad en el uso de sus recursos financieros y apropiándose y respondiendo a los problemas de su entorno. Construyamos la Facultad de Economía Vasco de Quiroga bajo el principio principal de esta universidad, el nicolaicismo y los valores éticos y universales, bajo una crítica propositiva. Muchas gracias y festejemos a la distancia y con orgullo nuestro 44º aniversario. Felicidades a toda la comunidad de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Agradecemos al doctor Manuel Ricardo Romo de Vivar Mercadillo por su mensaje dirigido a la comunidad en alusión al 44º aniversario de la FEVAC. En su fundación, la matrícula inicial de la licenciatura en Economía era de 91 estudiantes y la cátedra era dictada por 5 profesores de asignatura. En la actualidad, la licenciatura en Economía alberga 579 alumnos y una planta docente de 56 profesores con diferentes perfiles que contribuyen al proceso de formación del egresado de la carrera con un alto nivel académico. Enseguida, escucharemos en vivo la conferencia magistral titulada Estrategias económicas ante la pandemia, el plan de relanzamiento de la Unión Europea. Como ponente, saludamos al doctor Luis Caramés Vites de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, y presidente del Grupo Colmeiro. Funge como moderador de la conferencia el doctor Ibrahim Santa Cruz Villaseñor, profesor e investigador de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Buenos días, doctor Luis Caramés. Sea usted bienvenido a este evento de 44 aniversario de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Buenos días a la comunidad de la Facultad de Economía que nos sigue por redes sociales. Vamos a hacer una presentación del doctor
Luis Caramés, que nos dictará la conferencia magistral de este evento tan importante para nuestra facultad, denominada Estrategias Económicas ante la Pandemia, el Plan de Relanzamiento de la Unión Europea. Voy a permitir presentar un currículum vitae abreviado del doctor Luis Caramés. El doctor Luis Caramés es doctor en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela. Además, amplió sus estudios en la Universidad de Burdeos y fue becado por el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda. Actualmente es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido también profesor de Economía de la Escuela Naval Militar. Es autor de varios libros de su especialidad y de más de un centenar de artículos en revistas científicas. También es evaluador de la Agencia de Investigación del Ministerio de Industria. Ha sido miembro del Consejo Asesor de Hacienda Pública Española y de los consejos de redacción de la revista Economía y revista Economía y Empresa. Fue editor de Urban Public Economics Review. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Santiago de Compostela y director del Departamento de Economía Aplicada. Profesor visitante de las universidades de Burdeos, Pau y País, de Ardur, Business School de Curitiba, Pontificia de Sao Paulo, entre otras. Fue el primer presidente del Consello Galego de Relaciones Laborales. Dirigió el Plan Estratégico de la ciudad de Santiago de Compostela. Es miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Públicas. También es miembro numerario de la Real Academia Galega de Ciencias. Ha sido presidente de la Organización de Economistas de la Educación. Es actualmente asesor de la presidencia del Consejo de Economistas de España. Ha sido consejero territorial de MAFRE. Ha sido también consejero SACIR de Vallehermoso. Es expresidente ejecutivo de la Fundación BFI, coordinador del Grupo de Opinión y Debate Colmeiro. Acaba de coordinar el número Papeles de Economía Española, dedicado a economías de ciudades, editados por FUNCAS. Muchas gracias, doctor Luis Caramés, por haber aceptado la invitación para participar con esta conferencia magistral. Así que adelante, por favor, y sea usted bienvenido. Muchas gracias, Ibrahim, por tus palabras. Currículum abreviado o no, los años están allá y por lo tanto lo que sería censurable era no tenerlo. Por lo tanto, nada extraordinario. Gracias otra vez. Autoridades académicas, colegas, estudiantes, asistentes presenciales o no presenciales a este acto. Les hablo desde Santiago de Compostela, ciudad patrimonio de la humanidad y destino del Camino de Santiago. Morelia, también ciudad patrimonio de la humanidad, hermosa. Cuánto lamento que las circunstancias no me hayan permitido estar de nuevo ahí. Su arquitectura fascinante, toda ella con elementos al gusto afrancesado de los tiempos del Porfiriato. Ese barroco moreliano que me ha acompañado en numerosas ocasiones mientras hacía mi carrera matinal hasta el acueducto y parques próximos, y en la noche la bella iluminación de la catedral, el acueducto y el antiguo colegio de San Nicolás. Permítame también felicitar a la Universidad San Nicolás de Hidalgo y a su Facultad de Economía Vasco de Quiroga, en la persona de su director, Manuel Romo de Vivar, y sin duda 44 años, no son pocos años, si bien es verdad que desde la vieja Europa a veces medimos las cosas por siglos. Pero vamos al tajo.
Inicio mi intervención con una frase de Voltaire que dice que el mundo es un reloj y necesita un relojero. Esta comparación, a la que también recurrió Descartes, suele volver una y otra vez bajo diferentes formas, sobre todo ante acontecimientos generalmente desastrosos. Cosas de la memoria en la edad tardía, que se empieza a olvidar lo de ayer mismo para acordarnos de cosas de antaño. Recuerdo ahora, podemos pasar a la siguiente transparencia, recuerdo, como digo, un magnífico profesor de francés en bachillerato que nos solía ilustrar las lecciones con alguna expresión célebre que a su juicio merecía ser comentada. Y así trajo a colación un día a Voltaire, comparando el mundo con un reloj. Por su mecanismo complejo, el mundo es un reloj y este reloj necesita un relojero. Más recientemente, pueden encontrarse en la literatura referencias emparentadas con la idea del brillante francmasón, como las contenidas en un libro del enarca Philippe Delmas, que al referirse al papel del Estado habla de maestro de relojes, que será Dios para unos, el Estado para otros. El justo y necesario contrapunto al mercado omnisciente, agua sobre el vino de la autorregulación. Efectivamente, Philippe Delmas publica en 1991 Maître des horloges, Modernité de l'action publique, y en ese libro defiende la necesidad del Estado en las sociedades industrializadas. Guardián de los relojes, poseedor de los tiempos adecuados, la satisfacción del interés colectivo en el largo plazo, el evitar el hundimiento del sistema económico y la erosión de la cohesión social. Optimismo de 1991 que merece ser relativizado, pero no olvidado. La pandemia nos ha arrojado contra las cuerdas y el Estado ha tenido que ponerse los machos y acudir al rescate de la sociedad, pero también de él mismo, del mismo Estado. Ya no se trata de distinguir lo importante de lo urgente, porque el corto plazo se ha enseñoreado del tiempo, se ha apoderado del tiempo. Pero aún así, el papel más arriesgado de la política sigue siendo despejar el horizonte, dibujar escenarios alternativos que hoy, lamentablemente, están determinados por la incertidumbre, por la incierta vacuna. Perpleja la sociedad, noqueada todavía por la sorpresa de un mal ante el que la tecnología no ha tenido la respuesta inmediata. Los gobiernos, con sus cuadros de mando cual relojería digital, no pueden ser como el hombre mosca, aquel genial Joyce del cine mudo, colgado de las agujas de un reloj, famosa secuencia, como recordarán, que combinaba hábilmente planos arriesgados y efectos ópticos. Estamos hoy situados en un escenario en el que ya hemos olvidado el exceso de optimismo, en donde decíamos que íbamos a salir en V. Yo creo que en V no vamos a salir, sino que saldremos en U, y no sabemos cuánto va a ser la longitud de la base de esa U. Los 27 de la Unión Europea han encontrado un acuerdo para ligar el próximo presupuesto plurianual de la Unión, que es 2021-2027, con un montante de 1.074.000 millones de euros, son cifras realmente asombrosas, y un plan de relanzamiento por importe de 700.000 millones, que no se queda atrás. Por vez primera, la Comisión va a endeudarse en nombre de la Unión para luego repartir la financiación en forma de subvenciones y préstamos. El plan es, a mi juicio, relevante, está bien orientado y es limitado en el tiempo. Por un lado hay en torno a 500 millones en subvenciones y el resto en préstamos o créditos. ¿Por qué insisto en esta división?
Insisto en esta división porque supone un volumen de subvenciones o transferencias muy elevado, respecto al cual, como luego comentaré, se hace responsable en los mercados financieros la Unión Europea. Novedad absoluta en esta situación. España, Italia y Francia, que podemos decir que son los países más afectados por la crisis, van a recibir 60.000 millones en subvenciones, España e Italia, y el hexágono recibirá en torno a 40. Y el 70% será librado en los años 2021 y 2022. Un elemento importante que ha supuesto además un debate, como luego voy a comentar, con los 4 frugales, ha sido el de la condicionalidad. Es decir, el hecho de que la Unión no ha condicionado de forma fuerte y determinante el destino de los fondos, aunque sí grandes áreas hacia los cuales deben dirigirse las inversiones con esa financiación. Por lo tanto, condicionalidad débil, los países deberán presentar, lo están haciendo ya, sus proyectos, y esos proyectos han de dirigirse a favorecer el crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia social de los estados. Esta palabra que últimamente está muy de moda y que no quiere decir ni más ni menos, como todos sabemos, la capacidad para que una vez cesada la perturbación, en este caso la crisis pandémica, recuperar el estado inicial. Esto, en cualquier caso, es un poco polémico porque el recuperar el estado inicial yo creo que será muy complicado, pero a su vez estará lejos de lo que algunos piensan de que va a ser un mundo totalmente nuevo con lógicas diferentes. Las inercias sociales son muy fuertes y habrá que esperar a ver qué es lo que realmente ocurre. Con estos fondos se va a buscar también la transición digital y energética y la neutralidad del carbono, lo que llamamos habitualmente la descarbonización de la economía, aunque el objetivo fijado para la totalidad de la descarbonización está en el año 2050. La no condicionalidad o la condicionalidad débil que da gran autonomía en esas grandes áreas de inversión a los países miembros, después de muchas vueltas, tiras y aflojas, porque esto no ha sido un parto fácil, un parto que inicia una decisión conjunta de Merkel y Macron, con gran apoyo del primer ministro italiano y del presidente español, ha quedado en una necesidad de que si algún país de la Unión considera que algún país receptor de fondos está desviando esos fondos de los objetivos consensuados, entonces solicitará del Consejo de la Unión que se trate en el seno de sus reuniones, pero no que se imponga una condicionalidad previa y, por lo tanto, la autonomía en el gasto es muy amplia. Decía ya Monnet, uno de los padres de la Unión, que Europa se construirá a través de las crisis. Y de hecho esto ha confirmado el asunto que nos trae hoy aquí al hablar del plan de relanzamiento de la Unión Europea, es una confirmación más, en este caso muy potente, de esa profecía al aprobar el plan de relanzamiento. Es decir, una vez más, la Unión se forja a través de las crisis. Justamente unos meses o unos años después de que por enésima ocasión se canten los funerales de la Unión. Es un plan novedoso y es novedoso por su estructura, por su método y por su cuantía. Pero yo creo que es más por su estructura y su método que por su volumen. Las transferencias, que son la expresión de una auténtica solidaridad financiera, porque los préstamos, siendo también solidaridad, lo son en mucha menor medida, pues bien, esas transferencias, al ser la Comisión quien tiene la capacidad para endeudarse en los mercados financieros,
la deuda pasará a ser una deuda común europea. Es decir, podríamos considerar que este hecho, esta decisión comunitaria, es casi la prefiguración de un tesoro europeo y de hecho se le parece mucho. Se trata de una innovación cualitativa, un verdadero salto histórico en la Unión. Es la gran novedad. La gran novedad la podemos describir como la mutualización de los préstamos por parte de la Unión Europea y el hecho también de que existan unas transferencias o subvenciones a fondo perdido. ¿Qué ocurrió con la posición de los llamados países frugales? Es decir, la posición de Holanda, de Austria, de Suecia, de Dinamarca. Tienen otros nombres un poco más peyorativos que yo no voy a repetir, ni tampoco los asumo, pero existen y circulan, digamos que circulan en el lenguaje cotidiano, ¿no? Pues estos 4 frugales hubieran querido que el volumen total fuese a cargo de préstamos reembolsables, pero sobre todo, ¿por qué? Y haciéndolo en algún caso, como Holanda, de forma muy explícita, yo diría un poco pornográfica. Pues porque tienen una gran desconfianza hacia los países del sur. A algunos se le tuvo que recordar su laxitud respecto a los paraísos fiscales, como puede ser el caso de los Países Bajos. Realmente se estaban enfrentando 2 filosofías. Estos países no quieren una deriva federal. Es un debate antiguo, que no recuerda a los padres fundadores, no recuerda al general de Gaulle, etcétera, ¿no? Pero la posición decidida de Alemania, secundada por Francia, Italia, España y Portugal, acabó por doblar el pulso de los llamados egoístas, también como frugales. Desde un punto de vista objetivo, hay que decir que la sensatez ha triunfado, comprendiendo que estaba en riesgo el euro y la propia Unión. Se podía poner en riesgo si no se hace un plan de relanzamiento como el que se ha aprobado, con el volumen de fondos que se ha aprobado, con la solidaridad que se ha aprobado y en la buena dirección. Calma y discernimiento, ha dicho alguien en la Unión. Es un lema que, a mi juicio, merece ser llevado al frontispicio de esta nueva etapa de la Unión Europea, que podríamos llamar también un momento hamiltoniano, porque podemos recordar que allá por finales del siglo XVIII, por 1790, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos de América, Hamilton, cuyo rostro figura todavía hoy en los billetes de $10, defendía que el gobierno federal asumiese la deuda pública de los estados para poder financiar más desahogadamente la rebelión contra los británicos. Hay, por lo tanto, un precedente en un Estado federal. Ya hemos dicho antes que la condicionalidad era débil, pero hay un punto sobre el cual me gustaría detenerme unos minutos. Y ese punto es el del Estado de Derecho. Como todos saben, el Parlamento Europeo, que ha ido ganando competencias y pareciéndose cada vez más a un parlamento como el de un país, ha estado muy vigilante respecto a la posición de algunos países que podía levantar dudas, albergar dudas respecto a su respeto al Estado de Derecho. Algunos países del este, más recientemente incorporados, recordándome de Hungría, recordándome de Polonia, el nombre de Orbán seguramente les suena a todos ustedes, pues son reticentes o han aprobado algunas normas poco coherentes o compatibles con el acervo de la Unión. Por lo tanto, el Parlamento era partidario de que este plan de relanzamiento
no pudiese beneficiar a países que no mostraban el respeto homologable por el Estado de Derecho. Entonces, lo que ha ocurrido es que esto podía entrar en una especie de empantanamiento y como la necesidad de hacer frente a las consecuencias desastrosas de la pandemia es muy urgente, el ponernos ahora a ver si son galgos o son podencos podía llevar la materialización de las ayudas a muy tarde. Eso llevó a que, desde un punto de vista pragmático, la Unión, la Comisión, llegase a una especie de transacción, por supuesto, que defensa de los derechos humanos, exigencia a estos países de que los cumplan a la mayor rapidez en algunos aspectos que parecen no hacerlo, pero que eso, es decir, el tiempo en que tarden a ajustarse a la posición común de la Unión, no entorpezca la puesta en funcionamiento del plan de relanzamiento. Y esta es la postura pragmática que venció en el seno de la Comisión y de la Unión. Hace unos días, por referirnos un poco a la experiencia española como uno de los países más activos en este plan de relanzamiento en la Unión Europea, pues su presidente hizo una rueda de prensa o un acto institucional para presentar el plan de recuperación, de transformación y resiliencia, que es el nombre genérico del plan asumido en este caso por el gobierno español y que es tributario de las ayudas europeas. Y permítanme que les diga que una expresión se coló por uno de los micrófonos que cubrían el acto de la Moncloa, que es el Palacio Presidencial Español, entre una música de piano a cargo de James Rhodes, que es un pianista joven, casi tan polémico como lo es el presidente del gobierno español, y en quien algunos vieron un día, ese día concreto, una especie de estupenda interpretación de un encantador Merlín, ofreciendo sin el menor pudor la tierra mítica de los 800.000 puestos de trabajo. Efectivamente, si podemos ir a la transparencia anterior, el presidente español habló de que con este plan vamos a poder crear 800.000 empleos. Evidentemente, él habla en el mundo de la política, pero es evidente que en el mundo de la realidad económica, el arriesgarse a decir que con el plan se van a crear 800.000 puestos de trabajo me parece puro voluntarismo, por no recordar cuando un gran presidente español, que fue Felipe González, en una de las elecciones, en una de las campañas electorales, también habló de 800.000 puestos de trabajo o una cifra similar. Yo diría que, pompa y circunstancia, alguien en ese momento recurrió a Shakespeare para describir la puesta en escena, diseñada, supongo, para subir el decaído ánimo de un país sumido en un pantano de incertidumbre. Es verdad que en esa presentación el gobierno español subrayó los grandes ejes de la modernización financiados por el Plan de la Unión Europea: transformación ecológica y digital, cohesión social y territorial e igualdad hombres-mujeres en el mercado de trabajo. Con previsiones de PIB, desempleo, déficit, deuda pública cada vez más pesimistas, una situación política complicada y sin alternativa operativa en el Parlamento, y los futuros presupuestos en el aire por problemas de pactos, revelando una dinámica de indudable autismo patriótico, a mi juicio, pues estamos en una posición en donde el gobierno español hace encaje de bolillos para que políticamente exista la suficiente consistencia como para que no haya dudas respecto a la viabilidad de la gestión de la ayuda europea.
Y el gobierno, repito, dibuja los grandes ejes de la modernización: la transformación digital y ecológica, la cohesión social y territorial, la igualdad a hombres y mujeres en el mercado de trabajo, etc. Y si todo va como dice que va a ir, podríamos ganar hasta 3 puntos suplementarios del PIB, que buena falta harían. Sin embargo, yo creo que hoy, y no solo en boca del presidente español, ha empezado a proliferar una especie de doctrina muy ligada a un keynesianismo ingenuo, porque el focalizar bien las políticas de inversión es ineludible, y eso es incompatible con diseminarlas en múltiples, variadas ocurrencias que acabarían esterilizando la capacidad de impacto sobre el ciclo económico. Por lo tanto, arrumbada la austeridad para el medio plazo. No mandemos también al desván de lo inservible el sentido común. Por más que existan sirenas populistas que están entonando cantos muy sugerentes. Ha de restaurarse la confianza, es una condición absolutamente imprescindible, pero también habrá que reconocer que las circunstancias objetivas son muy dañinas para la restauración de la confianza. No hay manera de empezar a cebar la bomba de la confianza si no hacemos políticas tanto de demanda como de oferta, porque ambas son imprescindibles. Y a partir de ahí, el sector privado, al que la dolorosa cirugía de la crisis despojó de un cortejo de ineficiencias varias, y en este sentido ha sido positivo porque habría muchas empresas que tendrían que morir de cualquier manera, creo que ese sector empresarial ha de comparecer reconstruyéndose, para lo que necesita que las economías domésticas, las familias, no se acantonen en una hiperprudencia, en una excesiva prudencia, dopadas por un comprensible motivo precaución. Si realmente el motivo precaución predomina, el consumo no se va a regenerar y por lo tanto tampoco los beneficios empresariales. Y la confianza, permítame que vuelva a hablar de mi país, florece mal en los terrenos abruptos de la política extremada, por lo que el cambio de modelo productivo, tantas veces puesto sobre la mesa, pasto de la retórica, y pocas veces de auténtica voluntad de cambio, ese cambio de modelo productivo, seguramente muy necesario e impulsado por la propia crisis de la pandemia, requiere un pragmatismo más centrado, que no genere alarmismos ni recelos. Lo que quiero decir es que una ideologización extrema son palos en la rueda de la recuperación. Uno puede entender que a la hora de contagiar algo de optimismo se escojan hipótesis muy favorables, pero las cosas son como son. Recordemos aquel cuento de la lechera. Cuando yo venda la leche, compraré 300 huevos, etcétera, etcétera. Pero una piedra atravesada en el camino puede provocar un tropezón y mucha frustración. El ser realista ayuda a no malograr las emociones, también las colectivas. Lo ha dicho el organismo independiente que controla las cuentas públicas en España. Es un organismo que existe en todos los países de la Unión Europea, independiente, se llama la AIREF. La AIREF ha dicho, frente a tanto optimismo, que el plan que asume, a veces los países, cómo están asumiendo este plan de recuperación, a veces se hacen con un optimismo que no es compatible con la realidad. El plan enfrenta un contexto de extrema incertidumbre y sus metas, en el máximo, solo se alcanzarán si confluyen circunstancias favorables. Por lo tanto, debemos prepararnos para un seguimiento continuado, una reorientación del propio plan, porque no todas las circunstancias van a ser favorables, por más que concitemos a los astros y seguramente a las brujas buenas. Creo que el presidente del gobierno no va desencaminado cuando afirma
que el plan es una hoja de ruta de modernización del país para los próximos 6 años, aprovechando una primera etapa con financiación a fondo perdido. Como decía Jean Monnet, que Europa se construye a través de las crisis, vamos a pasar a esta transparencia que yo creo que está repetida. Hay que seleccionar bien las acciones, elegir lo que resulta muy complejo en un mundo como el actual. Podéis pasar la diapositiva, la transparencia. Como decía un economista portugués hace poco, Antonio Costa, de mismo apellido que el primer ministro, decía: tenemos exceso de información y déficit de pensamiento. Recuerdo a los que en la escuela primaria, ante un problema de aquellos tan clásicos, decían sin pensarlo: hay que multiplicar, hay que dividir. Y lo mismo parecen hacer hoy muchos gobiernos. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sin identificar realmente las tendencias estructurales que definen el cambio. En los estados compuestos, España lo es, México también, en un caso se habla de Estado federal, en otro Estado las autonomías, pero es, de hecho, un Estado federal. En estos estados compuestos, además lo cual vuelve más central, el riesgo de perderse múltiples urgencias más o menos locales. Nunca como ahora, el déficit de lealtad institucional en la doble dirección puede debilitar la palanca europea más potente que la Unión haya utilizado nunca. Por lo tanto, ahora mismo, la pelota del relanzamiento está en la gobernanza adecuada por parte de los gobiernos receptores de las ayudas. Europa parece haber aprendido que debe construir con urgencia un espacio común de la salud. Por ejemplo, que esta es una gran derivada de la crisis de la pandemia. Que existan stocks comunes de equipamientos hospitalarios, que se armonicen los datos sanitarios, que se coordinen las políticas de vacunación. En definitiva, que Europa como unión interiorice, y todos los países con ella, interiorice la sanidad como elemento estratégico. Porque la crisis ha sido y lo está siendo una prueba más de aquello que dijo el Dante: con demasiada frecuencia el pensamiento es dulce y la experiencia amarga. Los momentos decisivos, y nadie podrá negar que este de la lucha contra la pandemia lo es, requieren menos ideología y más análisis objetivo de los hechos. Claro que el plan de relanzamiento de la Unión Europea es también un instrumento de comunicación, como para los estados, pero no debe transmitir la idea de milagro, sino concentrarse en los aspectos operativos. Y esto es algo muy importante de cualquier plan, y más en este caso, ¿en dónde? Tanto por el volumen como por lo que está en juego, debe hacerse con extrema prudencia, pero con gran operatividad. Es decir, puesta en marcha, eficacia potencial y condiciones. Entramos así en un nuevo estadio de la idea contemporánea de Europa. Vamos así caminando prudentemente por una senda de impronta federal. Pero ahora la prudencia se asimila a la audacia. Faire feu de tout bois, dice un proverbio francés. Pues eso, usemos todo el arsenal. Y yo le añadiría una adenda galaica de mi Galicia querida. Hagámoslo además con sentidiño, es decir, con sentido común. Que la política es imprescindible, pero la lógica económica no puede ser expulsada de las decisiones políticas. Y estamos en un momento en donde el tiempo que se pierda se va a consumir de una forma estéril, en pérdida de bienestar y, por lo tanto, en mayor pobreza, mayor desigualdad y, en definitiva,
el riesgo para la propia democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caramés, por su interesante conferencia. Ahora quisiéramos dar paso a preguntas de quienes nos siguen en redes sociales, la invitación para que las puedan formular. Por lo pronto, quisiéramos compartir con usted algunas inquietudes en relación al tema de la conferencia y efectivamente, coincidiendo con usted en el análisis que ha hecho para la Unión Europea, que la crisis de la pandemia, su llegada a todo el mundo a nivel global y en particular en ciertas regiones, como es el caso de América Latina, pues encontramos que efectivamente en nuestro caso ya nos, digamos, ya estábamos en una situación de sistemas sanitarios debilitados, con un, digamos, un déficit y una población en pobreza, incluso pobreza extrema, y que sin embargo los esfuerzos que a nivel regional están haciendo actualmente los gobiernos, pues se manifiestan en diferentes sentidos. Y una vez superada la crisis o el momento crítico, que se esperaría fuera a través de las vacunas o lo que haya al alcance, pues bien, vendrá. ¿Cómo recuperar? Como usted lo plantea, y me parece muy interesante que la Unión Europea pues tenga ya un plan de relanzamiento para el periodo de la poscrisis y que en ese sentido, como bien usted lo señala, de Jean Monnet como padre fundador de la Unión Europea, si nos quisiera comentar algunas cuestiones, digamos, a pesar de esa diferencia entre los países del sur y los países más desarrollados en la Unión Europea, los temas centrales o aspectos que usted considera fundamentales para la resiliencia, es decir, más allá de lo económico, ¿usted cree que hay alguna cosa que impulsar, resarcir, reconsiderar? Bueno, de entrada usted ha señalado que el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en la Unión Europea pues es un tema fundamental, que a pesar de que han avanzado, pues aún hay áreas de oportunidad. Entonces, la resiliencia, la recuperación, más allá de lo económico, ¿cómo la vería usted? Bueno, yo, en primer lugar, me remitiría a un contexto sociopolítico que en estos momentos, en los momentos en que la pandemia llegó, pero que traía causa desde la crisis financiera al menos, es un contexto político en donde hay una tendencia a la deslegitimación de las democracias. No una deslegitimación en términos explícitos, pero el populismo, que adquiere varios aspectos, tiene varias capas, es un populismo que transmite a la sociedad la idea de que usando la referencia al neoliberalismo, que ha estado tan de moda por distintas razones hace años, que hay una alternativa que no supone sacrificios. Es decir, que yo he llegado a escuchar a alguno o alguna que, bueno, si estuviésemos fuera de la Unión Europea, pues esta deuda pues la haríamos indefinida, le daríamos a la maquinita de hacer dinero, es decir, no existe la inflación, no hay condicionantes en los equilibrios económicos. Esta idea de que todo es posible al mismo tiempo y sin coste es una idea que está más extendida de lo que parece. Y si los gobiernos están o son de esta orientación o están en cierta medida colonizados por alguna de estas ideologías, la manera de implementar en la práctica el plan de relanzamiento tiene algunos riesgos, porque
lo que hay que procurar es tener una masa crítica que vaya efectivamente a incidir en el ciclo de tal manera que nos recuperemos en la actividad para que luego seamos capaces, por lo tanto, de recuperar renta, recuperar consumo, recuperar inversión. Yo decía que en los estados compuestos, pero me pueden corregir, evidentemente, la gestión es más complicada, porque al existir competencias en distintos ámbitos, en niveles subcentrales del Estado, en esos niveles no siempre las llamadas urgencias coinciden en su naturaleza con la inversión que el gobierno federal o el Estado central quiere hacer. De tal manera que, por lo tanto, de estos fondos puede existir una filtración hacia inversiones o gastos que no son realmente, no tienen potencialidad de arrastre, y tampoco son muy imprescindibles, pero que en sus territorios pueden parecer que lo son. Entonces, por eso es muy importante también recuperar una idea del patriotismo. Si nosotros dividimos el Estado en muchas patrias, con lo cual no estoy diciendo que el Estado federal no sea estupendo. A mí me parece magnífico, una forma magnífica de organizar la política. Pero algunos egoísmos pueden poner palos en la rueda de las decisiones políticas y bajar el nivel de eficiencia de los gastos que hay que implementar o que merecería la pena ser implementados con el Fondo de Recuperación. Ese es el riesgo que yo veo en primer lugar. Y luego también una cierta debilidad en algunos gobiernos, que esa propia debilidad hace que tengan que hacer unas transacciones dentro de los propios gobiernos que van más allá de la lógica económico-financiera que debería de imperar en este momento, económico-financiera y social, ¿no? Bueno, esa es más o menos mi opinión. Muy bien, doctor. En este mismo sentido, lo que hemos visto en torno a las medidas que hay de mitigación a nivel internacional y particularmente en Europa, que quizá en algunos países hay matices específicos, al parecer, en buena medida o en algunos casos, pues restringen lo que muchos ciudadanos reclaman, la falta de libertad de movimiento, de circulación. En ese sentido, ¿usted cree que la poscrisis, la recuperación, estaría afectando el nivel de gobernanza de los gobiernos, la relación con los ciudadanos? ¿Hacia dónde estaríamos yendo más? ¿Hacia la democracia o hacia signos de autoritarismo para poder, digamos, recuperarse de la crisis? Bueno, sin duda este es un riesgo, pero yo lo que creo hasta ahora, que lo que ha ocurrido, y ahora está habiendo lo que se llama segunda ola, que no existe segunda ola, el virus está donde estaba, pero como ciertos comportamientos sociales no han atendido de forma adecuada las orientaciones de las autoridades y han tenido comportamientos, por lo tanto, que han propiciado el contagio, en estos momentos se está tomando decisiones más duras para tratar de parar ese nivel de contagio. Pero en todo caso, las limitaciones a la circulación que ahora mismo se están dando son en función de la pandemia, no en función de ninguna otra cosa política. Si bien es cierto que los extremos en la política buscan pescar en una situación en la cual los gobiernos se encuentran muy constreñidos en sus grados de libertad. Y por lo tanto, si la ciudadanía no está bien informada, pues puede creerse en algunos cantos de sirena, ¿no? Realmente en estos momentos lo que más hace falta es una unión en la política, que se esté todo orientando a salir de esta situación. Quien quiera aprovechar esto para hacer otras cosas, en el sentido populista, etcétera, tiene una gran responsabilidad. Y hay que suponer que la ciudadanía es suficientemente madura como para saber distinguir. Ahora, yo, si le he entendido bien la pregunta, es posible que no, pues respecto a limitaciones de libertad de circulación, etcétera, son todas consecuencia de la pandemia. Y, por ejemplo, a partir de ayer se han vuelto a abrir
unos corredores seguros para los países europeos para ir a las Islas Canarias. Porque las Islas Canarias se encuentran en una situación de la pandemia muy poco grave, ¿no? Es importante, pero es decir que puede haber turismo y esa movilidad se permite. En cualquier caso, al hablar de España, por ejemplo, y esto también tiene que ver con el cambio de modelo productivo, nosotros tenemos en general una especialización en el turismo que un shock, bueno, en este caso no es muy asimétrico, pero un shock así inesperado, pues claro, cierra una de las fuentes de ingresos que es terrible, ¿no? Porque de recibir casi 100 millones de turistas a recibir 3, pues es muy diferente. Yo recuerdo que a los estudiantes siempre les decía que hay una especie de mito en el subconsciente de que las sociedades solo pueden ir adelante, solo pueden progresar. Y eso es una hipótesis que la historia no valida. Y este es un momento en el cual se ha producido un hecho que ha cambiado todas las expectativas y hemos ido para atrás y seguimos yendo para atrás y podemos acabar siendo una sociedad más pobre y más desigual. Se trata de tener ahora sentido común, sentido de Estado y utilizar las herramientas de la política y de la política económica y de la política fiscal. Por cierto, que no he hablado de la política fiscal, que también es interesante, para reconducir el problema, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor, por la respuesta y quisiéramos insistir a quienes nos siguen por redes sociales que si tienen alguna pregunta la puedan hacer por escrito y la hacemos llegar con mucho gusto al doctor Luis Caramés. Justamente, doctor, en torno al tema fiscal, lo que hemos visto a nivel global en esta región de América Latina y por supuesto de la Unión Europea es que hay diferentes esfuerzos, ya sea a través del empleo, pero básicamente hacia las empresas de diferente tamaño, que nos pudiera un poco comentar cuál es la experiencia de España, de la Unión Europea, en torno a los esfuerzos fiscales para la mitigación de la pandemia. Bien, esta es una pregunta muy pertinente y muy difícil de contestar y más difícil todavía de gestionar por los gobiernos, porque los gobiernos se han visto con una explosión del gasto público y con una caída dramática de los ingresos. Entonces, esta ecuación solo se puede resolver pues, con deuda y solo se puede resolver en espacios integrados por la Unión Europea con planes como los del relanzamiento, en donde se ha mutualizado la deuda. Que decía yo en la charla que es un hito en la historia de la Unión, esa mutualización que nunca se había admitido. Ahora, si hablamos de los ingresos, los doctrinarios piensan que como la carga fiscal está más repartida, y efectivamente lo está, aunque también hay mucha ideología detrás de esto, pues lo que hay que hacer es aumentar mucho el impuesto sobre la renta, fundamentalmente de las personas físicas. Otros piensan que es mejor aumentar el IVA, pero en definitiva tenemos, por un lado, el impuesto sobre el beneficio de las sociedades con sociedades que no tienen beneficio. Tenemos un impuesto sobre la renta de las personas físicas, muchas de las cuales tampoco han visto comprometidos sus ingresos. Y siempre queda el recurso a decir que las grandes rentas soportarán el incremento de la carga fiscal y hay que ir a por los paraísos fiscales. Bueno, yo estaría de acuerdo si los impuestos sobre la renta estuvieran bien diseñados, pero es muy complicado. Al final, el impuesto sobre la renta en la mayor parte de los países es un impuesto sobre las nóminas. Por lo tanto, ahí hay poco que hacer, porque ya, en fin, ya les llega bien. Y desde el punto de vista de la lucha contra el fraude fiscal, yo ahí estoy a favor. Lo que ocurre es que la libertad de movimientos de capitales hace
que por más que las agencias tributarias estatales se perfeccionen informáticamente, capital humano, etcétera, les cuesta, ¿no? Mientras no se cierre del todo, el camino que está haciendo la OCDE no acabe por haber una cooperación eficaz y total contra el fraude fiscal. Por lo tanto, hay pocos grados de libertad para aumentar los ingresos. Y sobre todo yo pienso en aquellos países que no tienen ayudas, como en el caso de la Unión Europea, que sí las tiene, ¿no? Es un problema muy grave en donde el gasto público habrá que reorientarlo y reasignarlo para lo que realmente es prioritario y desbrozar de gastos inútiles o poco interesantes que anidan en los presupuestos públicos de casi todos los estados, ¿no? Pero mucho más allá, yo no soy capaz de decir. Es decir, es un problema gravísimo de la fiscalidad ahora mismo. También es cierto que se puede aprovechar, por ejemplo, el caso del IVA, el caso del impuesto sobre el valor añadido. El impuesto sobre el valor añadido carga con algunos mitos que son solo parcialmente verdad. Es cierto que el impuesto sobre el valor añadido lo paga todo el mundo, con independencia de la renta. Pero el impuesto sobre el valor añadido tiene, en casi todos los países, algunos productos que por ser de primera necesidad o se considera que son de un consumo preferente, tienen un tipo más bajo. Por lo tanto, ahí ya hay una matización a esa falta de justicia social del IVA, ¿no? Luego también es verdad que muchas veces en el mercado, cuando el consumidor nota que el precio es muy alto, a veces el vendedor o el productor absorbe, es decir, hay una especie de traslación hacia atrás de la carga del impuesto. Pero en cualquier caso, lo que sí se está haciendo y se debe hacer es estudiar bien si los tipos reducidos de IVA responden a una cuestión social objetiva. Es decir, no sea que muchos tipos reducidos de IVA en algunos consumos, etcétera, estén beneficiando rentas altas de una manera que no se ha estudiado bien, y eso sí que se pueden subir. España está pensando en subir en parte algunos productos del IVA reducido y, que yo sepa, no está pensando en aumentar el tipo normal, ¿no? Y respecto al impuesto sobre la renta, pues hay un debate ideológico dentro del gobierno, porque el gobierno español tiene una parte que es una parte que algunos llaman social comunista, pero bueno, donde está Podemos, y otra parte que es el Partido Socialista, ¿no? Y el Partido Socialista está más por la ortodoxia fiscal, y yo creo que es el que va a ganar en este punto en consonancia con lo que dice la Unión Europea. Pero en cualquier caso es un tema muy complicado, un poco un tema casi volviendo al reloj y al relojero, un tema de mucha precisión, de ver efectivamente qué tipos se pueden mover, en dónde puede haber agazapada una tributación que es injusta y, sobre todo, encomendarse a los dioses de la recuperación. Mientras tanto, seguramente endeudarse en los mercados, aquellos países que tengan solvencia para hacerlo o que le apoyen su solvencia a otras organizaciones, y en un horizonte del ciclo de recuperación, pues poder amortizar esa deuda, ¿no? Gracias, doctor. En redes sociales tenemos una pregunta que hace Luis Felipe y dice que podríamos pensar que, siguiendo el modelo keynesiano, la solución sería promover la demanda agregada, aún sabiendo que las expectativas en el corto plazo no nos dicen o no nos dan respuesta favorable a la crisis. Y en el caso de México, ¿usted cree que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a no contraer deuda para reactivar la economía, sería una estrategia válida para salir de esta situación de la pandemia? Bueno, empezando por la última pregunta y siendo muy osado, puesto que ustedes conocen mucho mejor la economía mexicana que yo, pero parece que hay una cierta lógica desacertada, ¿no? Porque
salvo, yo no conozco el presupuesto público de la Federación Mexicana, pero si no contrae deuda para reactivar la economía, no sé cómo desaneado está el presupuesto, pero no creo que si no hay un superávit, si no se puede hacer nada contracíclico con base en los ingresos corrientes, etcétera, el no acudir a la deuda no me parece que sea una estrategia adecuada. Tampoco sé en este momento cuál es el volumen de deuda de México, ¿no? Pero no me parece una estrategia muy adecuada. Y respecto a lo del modelo keynesiano, yo he dicho en mi intervención que había que combinar oferta y demanda, ¿no? Políticas de oferta y políticas de demanda. Si nosotros solo hacemos políticas de demanda, probablemente lo único que vamos a hacer es que, aunque en este caso, en Europa es menos grave porque estamos con una inflación casi negativa, ¿no? Pero las políticas solo de demanda agregada, yo estoy muy de acuerdo con Luis Felipe, pero las combinamos con políticas de oferta. Y yo creo que hemos pasado ya el tiempo, y más con esta crisis, de que, bueno, que todo tenía que ser una política de oferta, todo tenía que ser una política de demanda, ¿no? Yo creo que en el mix está lo bueno de la política económica, ¿no? Y en este caso, yo creo que hay que acompañar el modelo keynesiano, que no sea el keynesiano este ingenuo que yo mencioné, que más o menos es el modelo simple que se explica, no sé si en primero o segundo de la formación de economistas, pero que luego hay que ir sofisticando, porque si no, la verdad nos podíamos ir todos para casa porque ya estaba todo arreglado. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Tenemos aquí también una intervención del profesor Juan José Jardón, que dice que le interesa conocer sobre el proceso de cooperación entre España, Francia, Italia, Alemania, en este proceso de la pandemia, que le parece que hay ahí un asunto de desigualdad en la relación entre esos países. Bueno, en primer lugar quiero saludar a Jardón, buen amigo, conocido de muchos años, y espero que esté estupendamente. Veo que intelectualmente permanece muy activo. Pues la pandemia ha puesto de manifiesto dos cosas. Uno, sálvase uno mismo, y dos, la Unión Europea. Por un lado, el sálvese quien pueda, en momentos de gran desorientación, pues llevó a que los gobiernos europeos tomasen medidas unilaterales. Bueno, la expresión más clara y equivocada inicialmente fue la de Johnson, ¿no? En el Reino Unido. Pero refiriéndonos más al continente, pues es verdad que hubo solapamientos de medidas, ustedes no pueden venir, ustedes no pueden ir. Todo esto más o menos se fue armonizando. Y el ejemplo que acabo de poner, de que se han abierto 2 corredores aéreos para que los turistas vayan a Canarias y que está siendo ya fluido, quiere decir que no hay realmente ninguna postura, digamos, previa, ningún prejuicio. Lo que sí hay es mucho miedo y por lo tanto los países tratan de protegerse, ¿no? Y luego está la solidaridad concretada en el plan de relanzamiento que sin duda pues pone sobre la mesa una Unión Europea que todavía tiene nervio y que está ahí y que sería muy irracional el rechazarlo, ¿no? Gracias, doctor. Una pregunta más que nos formulan de Adrián Mena, que nos dice que en realidad la pandemia ahora es considerada como sindemia, en el sentido de que existen comorbilidades de las personas que sufren esta enfermedad y que se vuelve potencialmente más peligroso. Y por supuesto tiene que ver con la situación en la que ya estaban muchos países, por ejemplo el caso de México. ¿Y qué opinión le merece esa situación? ¿Cuáles deberían ser las políticas públicas
encaminadas a... Creo que no lo entendí muy bien. Creo que no entendí muy bien. Ahora cuando me menciona México, ¿me podría repetir? Sí, que la pandemia en realidad ahora se considera como una sindemia, en la medida que ya había una serie de problemas de salud en la población. En el Sí, caso de sí, sí. México, pues tiene que ver con diabetes, con obesidad, con Sí, comorbilidades. sí, sí, he entendido. Vamos a ver. En primer lugar, el problema de los servicios públicos de salud. Nosotros en Europa estamos totalmente convencidos, y en España en particular, que eran los mejores del mundo. Yo siempre negué esto, no porque no fuesen muy buenos, que lo son, y que son de un gran espectro, que prácticamente toda la población está atendida, ¿no? Pero requieren cierta elasticidad ante los problemas, ¿no? Y no siempre las dotaciones eran las adecuadas. También es verdad que muchas veces la gente quiere tener hospitales de máximo nivel en todas partes, prácticamente en cualquier comarca. Y eso es imposible. Pero hoy, con la tecnología, esto se puede diseñar de otra manera, ¿no? Entonces, esto ha sido un toque de atención para no dormirse en los laureles pensando que tenemos lo mejor del mundo, pero en este caso ha sido insuficiente. Pero hay un asunto que no sé si es que tiene que ver con la pregunta que me hace, que es que la prioridad en la atención a los pacientes de COVID ha hecho que o bien se redujo la atención a otro tipo de pacientes, que en la mayor parte de los hospitales no ha sido así, pero lo que sí ha habido una abstención por parte de los pacientes de ir a los hospitales, por miedo al contagio. Y eso ha llevado a que algunas patologías no hayan sido seguidas adecuadamente en sus revisiones y que se haya, esto no está todavía bien contabilizado, incrementado la mortalidad, a lo mejor por cánceres o dolencias del corazón, etcétera, porque o abandonaron el tratamiento, o no siguieron el tratamiento que debían, o bien no se hizo un seguimiento adecuado de la enfermedad. Pero no tanto porque la oferta no estuviese ahí, como por el miedo de los pacientes o de los enfermos o de los potenciales enfermos en acudir al hospital. Eso es verdad. Muy bien, doctor. Gracias por la respuesta. Tenemos aquí una pregunta del doctor Rodrigo Gómez Monje, que le envía un cordial saludo y hace la siguiente pregunta, que en el marco del Brexit de 2016, si este hecho complicaría la recuperación de Europa, del Reino Unido y de la Unión Europea con la decisión tomada hace 3 años. Bueno, a mi juicio, a quien más perjudicaría es al Reino Unido, como le va a perjudicar, y ya lo está haciendo. Que realmente quizá tenía razón de Gaulle, ¿no? Porque la negociación para el desenganche es un suplicio, pero acabará desenganchándose y acabarán haciendo otra vez lema de que hay niebla en el canal, el continente está aislado. Al margen de esto, respecto a... Me preguntaba algo más sobre la gestión en el Reino Unido de la pandemia, ¿o no? No, creo que no. No, solamente el hecho de que el Brexit... El Brexit va a ser malo para todos, pero peor para el Reino Unido. Claro. De hecho, en el Reino Unido, el voto urbano, el voto más industrializado, era quedarse en la Unión. Bueno, también era el voto de Johnson, pero en fin, cambió. Sí, muy bien. Otra pregunta del doctor Rodrigo Gómez Monje. Dice que si la especialización que tiene España en el sector turístico, sobre todo en Santiago de Compostela, ¿cuáles son las directrices que se tomarán en cuenta para el proceso de reapertura de este sector? Bueno, pues la verdad es que, en primer lugar, el turismo de Santiago de Compostela no es lo mismo que el turismo mediterráneo, no es un turismo de sol y playa, es un turismo más cultural.
bueno, a este turismo también le afecta, claro, está la pandemia, ¿no? En los últimos años Santiago también ha ido diversificando más su base económica. Por ejemplo, hoy tenemos mucha más participación de la biotecnología, de la biomedicina, etcétera. Hay más empresas del sector biotecnológico, etcétera, ¿no? Pero el asunto de la pandemia nos afecta como a todo el mundo y, por lo tanto, lo que sí hay son posiciones políticas de, por ejemplo, del gobierno autonómico o del gobierno local, en donde tratan de buscar fórmulas para ayudar en lo posible al sector. Y en cierta medida se ha recuperado un poco el camino, por ejemplo, a nivel nacional. Pero lo que está prácticamente cerrado es la visita de extranjeros, que era muy importante, ¿no? Y eso pues depende como el resto del país. No va a haber, no hay nada específico porque aunque el municipio y el gobierno regional estuviesen ayudando en cierta medida al sector, ahora se ha vuelto a cerrar, con lo cual pues es una especie de stop and go, ¿no? Complicado. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Complicado. Amigo vicerrector, complicado. Sí, por supuesto que la situación actual en la que nos encontramos, que todavía están los efectos de la pandemia y todavía no sabemos en qué intensidad habrá. Por supuesto que hay muchos retos, muchos desafíos que habrá que resolver, tanto en la Unión Europea como en cualquier región del mundo y por supuesto de esta nuestra, que es América Latina y en particular de México. Y pues agradecerle, doctor Luis Caramés, que nos haya acompañado. Fue un honor tenerlo en esta conferencia inaugural del 44 aniversario y agradeciendo su presencia, le enviamos un cordial saludo desde la Facultad de Economía de la Universidad de Michoacana. Muchas gracias. El honor ha sido mío estar con compañía de amigos y de amigas, de colegas, en contacto con un país y con un estado al que tengo el mayor cariño y en donde espero volver a estar pronto, en que estemos todos bien y que la pandemia sea un recuerdo para los libros de historia. Chao. Por supuesto que sí. Hasta luego. Adiós. Gracias, maestra Jenny. Quiero, aunque sea a la distancia, entregarle de manera virtual un reconocimiento al doctor Luis Caramés Vieitis. Me voy a permitir leerlo. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Economía Vasco de Quiroga, en el marco del 44º aniversario, se otorga la presente constancia al doctor Luis Caramés Vieitis por su participación con la ponencia magistral Estrategias Económicas ante la Pandemia, el Plan de Relanzamiento de la Unión Europea, presentada por streaming el 26 de octubre de 2020. Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2020 y firma su servidor. De igual manera, quiero también de manera virtual hacer una constancia al doctor Ibrahim Santa Cruz Villaseñor, en donde me permito leer: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Economía Vasco de Quiroga, en el marco del 44º aniversario se otorga la presente constancia al doctor Ibrahim Santa Cruz Villaseñor por la moderación de la ponencia magistral Estrategias Económicas ante la Pandemia, el Plan de Relanzamiento de la Unión Europea, presentada por streaming el 26 de octubre de 2020. Morelia, Michoacán, a 26 de octubre del año 2020. Agradezco mucho la conferencia del doctor Luis Caramés. Como siempre, es muy agradable el poderlo escuchar y efectivamente espero que pronto nos podamos ver de manera presencial. Muchas gracias. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso.
Continuando con nuestro programa de actividades, les compartimos que en la historia académica de la Facultad de Economía, el primer plan de estudios de la carrera contemplaba 10 semestres y se integraba por 58 materias, 55 de las cuales correspondían al tronco común y 3 se ofrecían como materias optativas en los últimos semestres. Actualmente, el plan de estudios de la licenciatura se compone de 31 materias en el tronco común y 24 como materias de área terminal en políticas de desarrollo, economía de la empresa y economía del sector público. Actualmente, el plan de estudios de la licenciatura en economía se encuentra acreditado por el Consejo Nacional de Acreditación de la Ciencia Económica, CONACE, hasta el año 2024. A continuación, seremos testigos de la transmisión del video de la nueva página web de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, el cual está dirigido por el ingeniero Román Gómez Zamudio y el maestro en gestión Francisco Javier Mondragón Albarrán.
Hace poco más de 200 días, nuestra vida dio un giro de 360 grados. Nuestro estilo de vida se transformó. Ahora, todo es diferente. Solíamos salir para ir a la facultad, para trabajar, para hacer deporte o simplemente para convivir con nuestros seres queridos. Hoy, cuando camino por la FEVAC, me entristece verla vacía, sin estudiantes que se quedaron afuera porque el profesor no los dejó pasar, conviviendo con nuestros amigos en las copias, haciendo sus tareas en la biblioteca a última hora o sin profesores pidiendo ayuda para encender el proyector. Estamos viviendo una situación muy difícil en todo el mundo, pero me siento orgulloso del esfuerzo colectivo que hemos hecho para superarlo. Y hoy, en el aniversario 44 de nuestra querida Facultad de Economía, a pesar de no poder realizar nuestra tradicional celebración, que mis queridas y queridos alumnos nos muestren sus talentos, de poder realizar nuestras actividades deportivas y que podamos asistir a las diferentes actividades académicas, veo una luz al final del túnel. Sé que ha sido difícil tener que tomar clases en línea, conectarse muy temprano o muy tarde, o tener que adaptarnos a usar herramientas que antes no eran tan necesarias. Sin embargo, nos toca seguir echándole ganas, cuidarnos, usar cubrebocas, solo salir de nuestros hogares para cosas muy necesarias y seguir unidos ante la adversidad. Hoy te quiero pedir que no quites el dedo del renglón. Pronto nos volveremos a ver en clases presenciales, a bailar, a jugar y a abrazarnos. Ya falta menos, y aquí, en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, te esperamos con los brazos abiertos. Bien, pues con la transmisión de este último video damos por concluido este evento del 44º aniversario de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. Agradecemos a todos los participantes de este evento que siguieron la transmisión en vivo y los invitamos a conectarse el día de mañana, martes 27 de octubre, a las 10 horas para la conferencia magistral titulada México de la crisis de la deuda a la crisis del COVID-19, a cargo del doctor Isaac Ibarra Puig, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias a todos por habernos permitido compartir desde sus hogares y centros de trabajo esta transmisión. Felicidades a toda la comunidad FEVAC.